Pues damos inicio a la parte 4 de la presentación de estrategias para la visibilidad, museo y acceso democrático sobre el patrimonio cultural subacuático. Cedo el uso de la palabra al Roberto Junco Sánchez, subdirector de Arqueología Subacuática del INAH. Bueno, pues continuamos con el programa. Espero que hayan disfrutado de su rico cafecito y las empanadas, ¿no? Que estaban muy sabrosas. Pues empezamos esta mesa con la presentación Paisajes bioculturales, desafíos para la preservación in situ del patrimonio cultural subacuático en Yucatán, por la doctora Diana Arano del Centro INAH Yucatán. Por favor, Diana. Yo les voy a hablar acerca de los retos que tenemos ante la apertura al público del patrimonio cultural subacuático, hablando sobre todo del territorio de la península de Yucatán, que abarca Campeche, Quintana Roo, a veces parte de Tabasco, y Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Voy a también tomar como referencia un pecio en el que hemos estado trabajando, que es el Vapor La Unión. Entonces, bueno, pues voy a ir y venir de manera general y particular en el pecio. Primero que nada, decirles que es un honor dirigirme a ustedes en esta reunión internacional dedicada a la visibilidad, los museos y el acceso democrático del patrimonio cultural subacuático. Hoy deseo compartir una visión sobre la riqueza, los retos que enfrenta la península de Yucatán, una región donde el mar, a la vez, espacio de intercambio, de memoria y de identidad. La Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a lo largo de 45 años de trayectoria, ha documentado un acervo sin precedentes en la península de Yucatán. El registro abarca más de 550 sitios arqueológicos subacuáticos, distribuidos en aguas abiertas, interiores y continentales. De estos 109 en contextos en cenotes, cuevas inundadas, semi-inundadas, ríos subterráneos, lagunas y manantiales. Este esfuerzo interdisciplinario ha permitido construir un inventario robusto que nos confirma una gran responsabilidad, no solo como entidades gubernamentales, sino como mexicanos, al ser considerado patrimonio de la nación. El patrimonio cultural subacuático ha sido abordado por disciplinas como la paleontología, la arqueología, la historia y la conservación, pero también se han unido a este gran reto la oceanografía, la limnología, la biología, como podemos ver en esta mesa de trabajo, y en décadas recientes la aplicación de nuevas tecnologías para su registro, investigación y preservación in situ. En adhesión a la Convención 2001 de la UNESCO, el patrimonio cultural subacuático está protegido por la Ley Federal de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos a través de su reforma en 2014 con el artículo 28 ter. Si hacemos un recorrido diacrónico, en Yucatán podemos encontrar patrimonio que es tan vasto que posee una antigüedad como los contextos paleontológicos, dentro de los cuales destacan los hallazgos en las cuevas y cenotes como Hoyo Negro, con restos de fauna extinta que datan del Pleistoceno. Su interpretación nos permite recrear escenarios del hábitat de los primeros homínidos en la región y su modus vivendi. Durante la época prehispánica, los cenotes y las rutas de navegación maya revelan una profunda conexión espiritual, ritual y comercial con los cuerpos de agua. Contamos con evidencia de cerámica ritual y de uso doméstico, edificios asociados a la navegación, aduanas, así como espacios de ritualidad como el cenote sagrado de Chichén Itzá. Del periodo colonial y virreinal, los pecios y artillerías atestiguan el auge del comercio marítimo, la piratería, el contrabando y la defensa portuaria. Ya para el siglo XIX, los naufragios de embarcaciones de propulsión a vapor, como los encontrados en la costa de Barlovento del Parque Nacional Arrecife Alacranes, vestigios arqueológicos que han sido identificados como los barcos RMS Twirt y Fort, muestran no solo la transición hacia la industrialización naval, sino también nos permite identificar el paisaje marítimo que se afría frente a los horizontes de nuestros puertos.
Cada etapa es un capítulo de la historia que nos recuerda la interacción constante entre los pueblos de Yucatán con los ríos, los cenotes y el mar. Dentro de este vasto patrimonio cultural subacuático del siglo XIX, encontramos el naufragio del vapor La Unión, que se accidentó por un incendio en el cuarto de máquinas en 1861. Este sitio es particularmente emblemático y que en este discurso tomaré como referente. Localizado frente al puerto de Cizal, su hallazgo reveló un triste y oscuro episodio de la historia de México, su vinculación con el tráfico ilícito de personas mayas de la Guerra de Castas, ocurrida en 1847-1901. Este episodio doloroso marca nuestra memoria colectiva y hoy lo reconocemos con sensibilidad y respeto. Al mismo tiempo, la evidencia material en el hecho marino nos ofrece la reconstrucción de un engranaje donde convergen la historia y la tecnología naval de transición, con embarcaciones de propulsión a vapor y el forrado metálico del cobre para proteger los cascos contra bivalvos, moluscos que devoran la madera, mejorando también la maniobrabilidad de estas embarcaciones. Se trata de un reflejo de la industrialización naval iniciada en el siglo XVIII y consolidada en el XIX de manera global. El vapor La Unión nos recuerda que el patrimonio subacuático no solo habla de comercio y navegación, sino también de luchas, resistencias y procesos sociales que aún resuenan en la identidad de Yucatán. Y continuando con Cizal, este puerto es también depositario de un valioso patrimonio cultural inmaterial. Destaca la veneración del Cristo Negro de Junucmá, cuya imagen realiza anualmente una procesión por mar en la embarcación llamada Santa Rita, de manera muy semejante a lo que lo hace el Cristo Negro de San Román en Campeche o a la Virgen del Carmen en Cádiz, como ejemplo de puentes culturales formados en el pasado. También se preservan las artes de pesca artesanal que aún sostienen a las comunidades y permanece en el imaginario colectivo la tradición de las carboneras, espacios donde se producía carbón con madera de mangle para abastecer las calderas de los barcos de vapor. Todo este patrimonio se vincula con formas de subsistencia local, hoy asociadas al turismo. Estas prácticas, transmitidas de generación en generación, se entrelazan con el legado material de naufragios, restos vinculados a la navegación y bienes inmuebles como la exaduana marítima de Cizal, el fuerte de San Diego y el faro, este último agregado en el siglo XIX como auxiliar en la navegación. Juntos conforman un paisaje biocultural único. Los restos materiales del vapor La Unión son frecuentados hoy por pescadores y prestadores de servicios turísticos a través de cooperativas formadas por las comunidades de Cizal y Chuburná. Al avanzar hacia la apertura al público del sitio implica desafíos complejos. Al igual que otros pecios, se trata de un ecosistema sumamente vulnerable al cambio climático y a la presión de las actividades humanas, donde la conservación del pecio debe estar siempre ligada al cuidado del entorno marino. A esto se suma la dificultad de calcular con precisión la capacidad de carga turística, condición indispensable para que la visita al sitio sea sostenible. Se requiere además implementar sistemas de monitoreo ambiental y boyas de vigilancia, así como asegurar los recursos necesarios para llevar a cabo diagnósticos periódicos del estado de conservación. Solo con estas medidas podemos garantizar que la experiencia pública no comprometa la integridad del sitio ni del ecosistema que le rodea. El patrimonio cultural subacuático enfrenta múltiples riesgos ambientales, físicos, químicos y biológicos. Sin embargo, sabemos que es importante subrayar que los riesgos antrópicos son los más destructores. Actividades como el saqueo, el dragado, la pesca de arrastre, la contaminación, el turismo no regulado provocan daños irreversibles. En el lecho marino, el patrimonio cultural subacuático está expuesto a la erosión, la fractura, la dispersión de materiales. Al convertirse en hábitat para especies bentónicas, también se vuelve un ecosistema frágil, sensible al dinamismo de las aguas tropicales someras,
y a otros factores de riesgo como la contaminación derivada de actividades industriales, agrícolas, porcinas, del crecimiento demográfico y la falta de plantas de tratamiento de agua. A ello se suman los efectos globales del cambio climático, como el incremento de temperatura y la acidez del mar. En el lecho marino, la corrosión de los metales es continua. Pecios como Vapor La Unión actúan como un sistema complejo de pilas galvánicas que su destino es convertirse en minerales de cobre y hierro, lo que debilita su estabilidad estructural. A pesar de los retos, contamos con importantes fortalezas. Una comunidad usuaria comprometida, proactiva en la preservación a la par de la explotación turística, una comunidad académica y técnica con experiencia consolidada en arqueología subacuática, conservación, ciencias marinas y disciplinas afines, un registro arqueológico amplio que constituye la base para la investigación y la gestión, y un monitoreo ambiental con base en imagen satelital orientado a establecer un semáforo de riesgos y alertas tempranas que auxilien la toma de decisiones sobre la preservación in situ del patrimonio cultural. La preservación del patrimonio cultural subacuático requiere políticas sólidas, gobernanza participativa, coordinación efectiva. Solo mediante convenios de colaboración entre los 3 órdenes de gobierno, la comunidad académica y las organizaciones de la sociedad civil, portuarias y religiosas podremos garantizar que este legado permanezca vivo. Es indispensable fortalecer el desarrollo de capacidades, mejorar los conocimientos técnicos y promover la preservación con accesibilidad, visibilidad y acceso democrático, especialmente en aquellos sitios donde la propia comunidad ya ha tomado iniciativa de promover el acceso. Debemos continuar con acciones de difusión y divulgación, no solo para dar a conocer los hallazgos, sino también para generar una conciencia colectiva sobre la importancia y respeto y la conservación. Es necesario definir una hoja de ruta de gestión de riesgos que avance en paralelo con las acciones de visibilidad. El mar nos recuerda que no somos territorios apartados, sino una comunidad unida por la historia y la responsabilidad de su conservación. La memoria del patrimonio subacuático en Yucatán es también una oportunidad para fortalecer la identidad, fomentar cohesión social y proyectar un futuro sostenible en el que la cultura y la naturaleza caminen de la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por este recorrido de lo que es el patrimonio cultural subacuático, este sitio emblemático, La Unión, ¿no? Y toda esta hoja de ruta para gestionar el patrimonio cultural subacuático. Súper interesante todo este tema. Ahora vamos a pasar a la presentación Patrimonio Cultural Subacuático y Cambio Climático, de la doctora Evelia Rivera Arriaga y Angelina del Carmen Peña Puch, de la Universidad Autónoma de Campeche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, sobre todo por habernos invitado. Consideramos que el patrimonio cultural sumergido y el cambio climático es una actividad transdisciplinaria que necesitamos forzosamente estudiar de esa manera, todos en conjunto. Bueno, el patrimonio cultural sumergido tiene que tener más de 100 años de antigüedad. Y aquí presento una figura donde el Ministerio de Cultura de España identifica 681 naufragios desde 1492 hasta 1989. ¿Por qué es importante de manera transdisciplinaria y a nivel mundial este patrimonio? Bueno, porque tenemos con él acceso al pasado. Nos permite reconocer esa identidad y cohesión cultural y social que necesitamos como pueblo y como ciudadanos. Es una inagotable fuente de conocimientos y obviamente tiene un valor económico por el turismo, etcétera, para todas las comunidades costeras que tenemos el privilegio de tenerlos. Aquí les pongo unos ejemplos. El monumento Yonaguni,
que es en las costas de Japón y tiene más de 10,000 años, la villa Pablo Petri, que está en Grecia, de 5,000 años, y los restos de un bote en Croacia que tiene 3,200 años. Todo eso es un patrimonio sumergido cultural. Ahora, para nosotros en México, la riqueza histórica y cultural es enorme. Como ya lo dijo la doctora Arano Recio, pues tenemos con él la posibilidad no solamente de esta riqueza histórica, sino también el vínculo con nuestra herencia, lo que se descubrieron como restos humanos y cerámica del Pleistoceno, pues aquí en las cuevas de Yucatán data de mucho antes de lo que los antropólogos habían considerado. Los vínculos con esta herencia que tenemos como indígenas, como migrantes desde Asia y todo el norte del continente y como parte de nuestra cultura española árabe. Turismo arqueológico y patrimonial para nosotros es muy importante en la península y obviamente como defensa del legado. Entonces, aquí están algunas de las cosas de las cuales ya habló la ponente anterior. ¿Cuáles eran las rutas de navegación entre España, América y Asia? ¿Y por qué tenemos naufragios? Bueno, esta figura representa el plan de navegación vigente desde 1503, cuando fue fundada en Sevilla la Casa de la Contraloría, hasta 1828, que fue clausurada por orden de Fernando VII. Entre 1540 y 1650 hay una contabilización de 11,000 buques que realizaron esta ruta y se perdieron 519, la mayoría por la naturaleza. Entonces, cuando tenemos estas rutas que ustedes pueden ver en los mapas, pues tenemos que entender por qué tenemos naufragios aquí. Bueno, se estima que alrededor de 110 galeones cruzaron el Pacífico entre México y Filipinas. Esto duró de 1565 a 1815, lo que equivalía aproximadamente a 1 o 2 viajes en promedio. Por el otro lado, esta ruta se considera la más longeva de la historia porque tiene 250 años de actividad. Y obviamente desde 1565 hasta 1815 cruzaron entre 10,000 y 20,000 personas esta ruta entre Filipinas y Acapulco. Obviamente la primera se llamó el Galeón de Manila y después fue el Galeón de San Pablo y la última fue en el Galeón de Magallanes, que cruzó en 1815. Como todo el Golfo de México pertenecía a España, también pues obviamente el imperio inglés tenía su predominancia y documenta 681 barcos hundidos, como ya les comenté, y muchos ataques pirata. Pero existe entonces una situación. Los naufragios fueron por causas meteorológicas el 91.2% y solo el 1.4% por combates y el 0.8% por ataques pirata. Ahora, estos ataques a embarcaciones, bueno, pues ahí están los piratas que nos atacaron, entre ellos mujeres, y en el anexo de la presentación ustedes podrán ver
cuántos ataques, en qué año sufrieron las embarcaciones. Ahora, ya vimos la ruta. ¿Qué le afecta a una navegación con velas? Bueno, primero necesitamos entender que hay procesos en el océano que afectan esta navegación, las cuales son corrientes marinas, olas y oleajes y mareas. Todo esto, desconocido para todos ellos, producen de alguna manera diferencias entre la temperatura, la salinidad y la densidad del agua, lo cual hace que las corrientes cambien dependiendo de las épocas del año. Ahora, también desde el punto de vista económico por el transporte, pues es importante tener en cuenta estas corrientes. Ahora, los procesos atmosféricos también afectan la navegación con velas. Estamos hablando del viento, la intensidad del viento, la dirección del viento, la presencia de tormentas y huracanes y la lluvia y niebla. Estos vientos son muy importantes por la latitud que tengan, y aquí hay mapas de distribución y circulación general de los vientos. Son, hagan de cuenta, cinturones anchos que tienen de alguna forma, son movidos por cuánto calor tienen. Entonces, esto es la radiación solar que reciben y la rotación de la Tierra. Los vientos más importantes para la navegación fueron dos: los alisios, que son esenciales para la navegación de altura, y los vientos hacia el oeste en el Pacífico. Los vientos más fuertes son los del oeste y tienen una estacionalidad más marcada en el hemisferio norte, pero en el área tropical estamos hablando de tener sitios con estos círculos que se ven, que son básicamente situaciones de coriólisis. Ahora, además de eso, tenemos los factores de el niño y la niña. Uno calienta el océano y el otro enfría el océano, cambiando la dirección de esas corrientes también. Otra cosa que influye es justamente esa radiación solar que les decía, que afecta y lleva por círculos que se llaman efecto de coriólisis, por esa rotación de la Tierra, remolinos de las corrientes. Eso cambia la densidad del agua, la temperatura y la salinidad, lo cual hace que las diferentes capas de agua del mar y las corrientes sean afectadas por estas. A nivel mundial tenemos alrededor de 80 ciclones tropicales y obviamente estos están más presentes tanto en el Pacífico como en el Golfo. Actualmente también tenemos otro problema con la navegación y es la ubicación de los arrecifes de coral. Ahí las embarcaciones se encallaban sobre todo en alacranes. El arrecife Alacranes fue el causante de muchos hundimientos precisamente por encallamiento. Ahora, ¿cómo afecta el cambio climático a los océanos? Bueno, hay muchos factores químicos y obviamente factores físicos. Ambos influyen en el calentamiento que la atmósfera está teniendo y calienta el agua por ser un amortiguador. También causa esta expansión del agua porque es una situación física del agua, y el aumento porque cuando se expande el agua crece, pues aumenta hacia la costa, y obviamente alteración de corrientes marinas.
Esos son mapas en diferentes años de cómo ha aumentado la temperatura en el océano. La última de abajo es del 25 de este año. Entonces ustedes pueden ver desde el 2011 en la esquina izquierda de ustedes superior y el 2025 aquí en la esquina inferior derecha. El cambio climático provoca que haya más tormentas, más intensas, con vientos más fuertes, mayores precipitaciones, y eso provoca que las categorías de los océanos vayan aumentando. ¿Cómo afecta este cambio climático al patrimonio cultural sumergido? Bueno, con la elevación del mar y la erosión costera, toda esa zona en el mapa es el pronóstico que va a desaparecer con el riesgo de dañar y ocultar estructuras, zonas arqueológicas y obviamente todo lo que esté en el mar. Hay fenómenos meteorológicos extremos que también generan inundaciones y daños físicos a las estructuras y los procesos de corrosión acelerada que ya mencionó la doctora y que afecta todo lo que sea de metal en estas aguas. Los cambios de temperatura, entonces, tenemos que estos fenómenos extremos pues dañan o destruyen estos sitios culturales y con esto se pierde el contexto que es muchas veces pues la posibilidad de comprender qué es lo que estaba pasando en ese buque o lo que sea. Los daños estructurales, los daños materiales por los metales o la madera o las rocas con las que se edificaron. Hay dificultades para la conservación y el estudio y estas son unas conclusiones muy rápidas. Es muy vulnerable el patrimonio a los efectos del cambio climático. Debe de incluirse la corrosión de todos los materiales en los estudios. La elevación del nivel del mar y obviamente la erosión amenazan los sitios costeros, al igual que el calentamiento del océano, que afectan a los ecosistemas y a la biodiversidad, a los organismos que están aferrados o pegados a este patrimonio por la acidificación que estamos teniendo. El cambio climático obviamente también lo afecta por las tormentas, los mueve, los entierra, los destruye por estas corrientes tan fuertes. Estos son pérdidas irreparables y se necesita la protección. La doctora nos presentó un marco desde lo internacional hasta lo nacional que tenemos, pero algo que no encontré fue un reglamento para los buceadores cuando están en presencia de pecios o de estructuras de patrimonio cultural sumergido. No existe en México este reglamento y creo que es muy importante, por favor, que se trabaje en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Una muy interesante presentación. Me gustaría resaltar aquí lo que es evidente que tanto para la investigación como para la conservación del patrimonio cultural subacuático, la transdisciplina es básica, ¿no? Ahí mencionaba usted las rutas históricas, ¿no? La oceanografía, las corrientes, los vientos, en fin, ¿no? Para la investigación es tan importante y bueno, para la conservación es básico, ¿no? Entonces eso se me hizo muy, muy interesante, muy bonito. Y bueno, nada más mencionarle que en la subdirección hemos estado trabajando con la Secretaría de Turismo en algunas de las normas para el buceo
en México. Aquí Laura Carrillo ha hecho un trabajo muy interesante para incluir el tema del patrimonio, ¿no? Y ahorita estamos con la de la 09, ¿no? La 09. Entonces algo hay, pero todavía falta mucho por hacer, definitivamente. Bueno, pues muchas gracias. Continuamos. Ahora vamos a escuchar una plática que tengo muchas ganas, de hecho, de escuchar sobre el patrimonio cultural subacuático en el lago de Chapala, por la doctora María Isabel Orendain, del Museo de Paleontología de Jalisco. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a esta reunión y en especial a Elena, que me permite dar a conocer este importante patrimonio que no es tan conocido quizá por estar en Guadalajara y pues es una oportunidad para el museo darlo a conocer. Bueno, para conocer los hallazgos de fósiles humanos o asociados a en el occidente de México, es necesario hablar del ingeniero Federico Solórzano Barreto, uno de los primeros en investigar el poblamiento temprano en el país. Solórzano menciona la gran sequía que experimentó el lago de Chapala en 1947 como el inicio de su proyecto Hombre Fósil de Chapala, que coincide con el descubrimiento del erróneamente identificado como fósil el hombre de Tepexpan en la zona lacustre del Valle de México. El lago de Chapala, el más grande de México, se formó durante un largo proceso que empezó hace 6.8 millones de años durante el Mioceno tardío. En la imagen se aprecian las dataciones que se han hecho de diversas estructuras geológicas de la cuenca del lago. La suma total de las depresiones geológicas asociadas indicarían que tuvo una extensión de 270 kilómetros y en la actualidad mide aproximadamente 80 kilómetros. A finales de los años 40, los estudios sobre la prehistoria de México, dividida en 4 fases temporales, antes del presente, Pleistoceno superior, Pleistoceno final, Holoceno temprano y Holoceno tardío, se diversificaron y enfocaron en el registro de la mayor cantidad de sitios con evidencia paleoarqueológica directa, restos humanos, e indirecta, restos materiales, con el propósito de generar consenso en qué tan antigua era la presencia del ser humano en nuestro país. El trabajo realizado por el ingeniero Federico Solórzano sigue siendo pionero para entender y conocer la prehistoria de Jalisco y de México. La colección de hueso fósil modificado que hoy alberga el Museo de Paleontología de Guadalajara es de las más importantes en el territorio mexicano para evidenciar la antigüedad de los primeros pobladores desde el Pleistoceno final y su transición hacia el Holoceno temprano. Más del 90% de las piezas que conforman dicha colección fueron recolectadas en la cuenca de Chapala y Zacualco-Sayula. En un momento dado se piensa que las lagunas que ahora están secas de Zacualco y Sayula fueron parte del lago de Chapala. En 1957, el ingeniero Solórzano dio a conocer el hallazgo de la primera evidencia indirecta de interacción humana y megafauna in situ. Se trata de una lasca de obsidiana asociada al esqueleto articulado de un proboscidio en el Cerro del Tecolote, en las inmediaciones de la cuenca de Zacualco. Con la creación del Departamento de Prehistoria en el INAH, cuyo objetivo principal era registrar sitios y el patrimonio fósil relacionado con el poblamiento temprano en México, comenzaron las exploraciones en Jalisco en 1962. En esa década, el ingeniero Solórzano publicó su primer trabajo, Reporte preliminar sobre el estudio de artefactos de hueso y humano fosilizados procedentes de la zona de Chapala, que consta de una descripción detallada de 8 restos. 6 de fauna, 5 raspadores de asta de cérvido y un molar de cánido con perforación, así como 2 de humano, una muela aislada y un fragmento maxilar derecho con un molar en sitio. También recopiló los hallazgos materiales indirectos más antiguos registrados para Jalisco, un hacha de Juchipila del tipo achelense encontrada en 1869 y descrita en 1988, una vértebra de ballena en Zacualco en 1893 con marcas de corte y puntas de flecha canalada tipo Clovis recolectadas por el ingeniero Solórzano en el Tecolote a finales de 1962. En las siguientes décadas, Solórzano presentó artículos en relación con los hallazgos hechos de su estudio sobre los primeros pobladores. Uno de ellos es Artefactos prehistóricos de huesos del occidente de México, en el que describe 12 tipos de huellas por manipulación antrópica detectadas en una muestra de 30 piezas.
También publica el artículo Pleistocene Artifacts from Jalisco, México, A Comparison with Some Prehispanic Artifacts, en el que hace un estudio comparativo entre 20 restos fósiles del Pleistoceno superior con evidencias de modificación antrópica y 14 artefactos prehispánicos que buscan ilustrar el tipo de técnicas que usaron durante el proceso de modificación. Este estudio lo expuso en diferentes foros internacionales especializados en poblamiento temprano y prehistoria. En 1992 presentó ante el INAH Jalisco el proyecto Posible coexistencia de uno o más varios tipos de hombre prehistórico en el estado de Jalisco, que anticipa la divulgación de uno de los hallazgos más disruptivos para esa época en cuanto al conocimiento de la diversidad de especies del linaje humano y el poblamiento de América. Una arcada supraorbital que, en palabras del ingeniero Federico Solórzano, tiene características muy primitivas. Dicha pieza se sumaba a las 35 restos humanos fosilizados recolectados del material de arrastre del fondo del lago de Chapala durante décadas previas y fue publicada en la revista de la Sociedad Mexicana de Paleontología. Hallazgo de un fósil humano con características notoriamente primitivas que plantea interrogantes difíciles de contestar, describe una muestra de 40 fragmentos de piezas óseas, craneales, humanas fosilizadas provenientes del lago de Chapala y la cuenca de Zacualco. Aunque se trató de datar la mencionada arcada, que es la que aparece aquí en la imagen, no se obtuvieron resultados confiables de su antigüedad. En 2017, el paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga revisó la arcada supraorbital durante una visita al Museo de Paleontología y concluyó que presenta características acordes con los pobladores tempranos de América y que lo más seguro es que ésta hubiera pertenecido a una persona corpulenta con rasgos arcaicos. En el año 2000 abrió sus puertas el Museo de Paleontología de Guadalajara para albergar la colección Solórzano de fósiles, pero fue hasta 2016, un año después de la muerte del ingeniero, que se integró a la colección de hueso fósil modificado al acervo permanente para continuar la investigación. En esta última década, el Departamento de Curaduría del Museo se ha dedicado a la reevaluación de la colección bajo estándares actualizados en el correcto registro, análisis y conservación de evidencias de huellas antrópicas. El objetivo es integrarlas en una visión global que aporte información sobre la interacción humano-fauna durante la transición del Pleistoceno tardío al Holoceno temprano. Los avances incluyen los siguientes rubros. La colección de hueso fósil modificado está conformada por 894 piezas. De estas, 101 piezas son restos fósiles humanos, craneales y dentales. En 2017 se hizo la presentación de diversidad de 25 taxones determinados de dicha colección. Los más representativos son proboscidios, équidos y cérvidos, lo que permite inferir la interacción humano-megafauna. No obstante, después del análisis hecho en el Museo de Paleontología, se determinó que no todo el material presentado presenta modificaciones humanas. En 2020 se realizó un análisis tafonómico aplicado para determinar indicadores de modificaciones antrópicas perimortem y postmortem en 93 restos de proboscidio. Se determinó que 11 piezas fueron trabajadas durante el tiempo inmediato a la muerte del animal, cuando el hueso aún estaba fresco. Asimismo, se presentaron dataciones certeras de una de las piezas que el ingeniero Solórzano ya había descrito. Se trata de una tibia de mamut, es la que está aquí a la izquierda, que arroja la fecha de 14.270 a 14.104 años antes del presente. Este resultado marca el antecedente para la evidencia más antigua de presencia humana en el occidente del país. En 2024 se hace la presentación de 37 piezas de la colección y su respectiva interpretación de uso y función, que se dividen en 3 grandes categorías: herramientas, desechos por procesamiento de alimentos y piezas ornamentales, con dataciones que arrojan un rango temporal de 14.270 a 7.793 años antes del presente. En síntesis, la cuenca de Chapala es un sitio de importancia vital para entender la narrativa de la prehistoria jalisciense por la cantidad de evidencia paleoarqueológica que se ha recuperado del lugar.
La presencia humana en Jalisco tiene una antigüedad de 14.270 años antes del presente, que supera en algunos casos otros sitios documentados en el país con evidencia indirecta de interacción humana-fauna o proboscidio. Las piezas de la colección Solórzano se extienden hasta la transición Holoceno temprano, ya que algunas fueron datadas con una antigüedad de 8.272 años antes del presente. El Museo de Paleontología cuenta con 2 centros de investigación dedicados al estudio de la colección Solórzano y de los hallazgos que se han hecho en Jalisco desde el año 2000. Es el único museo en México que alberga una colección de esta índole abierta a colaboraciones con investigadores nacionales y extranjeros, con la misión de conservar y difundir el patrimonio paleoantropológico a la población en general y al público especializado. El Museo de Paleontología cumplió 25 años en febrero y estamos trabajando en la renovación de contenidos de 4 salas. Se tiene planeado incluir una sala que exhiba los fósiles humanos y los huesos trabajados por los primeros pobladores, ya que se trata de un patrimonio que debe ser conocido por su importancia histórica y cultural, para difundir la riqueza paleontológica de Jalisco y ofrecer información actualizada y accesible al público general sobre el poblamiento de América. El número de visitantes al recinto ha ido en aumento. La ubicación del museo dentro del Parque Agua Azul, a una cuadra de la Calzada Independencia, que históricamente ha dividido a Guadalajara en 2, ha sido un factor positivo para que sea un espacio democrático al recibir visitantes de diferentes grupos socioeconómicos y niveles educativos que encuentran en este espacio un lugar para conocer el pasado de la Tierra, cómo era el entorno que nos rodeaba hace miles de años o incluso apreciar nuestra propia existencia. Preguntas que han sido inherentes al ser humano. Así pues, en mi opinión, la paleontología y los fósiles humanos y los fósiles de animales nos han permitido conocer la historia de la Tierra, la historia de la vida y, por ende, nuestra propia historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Una fascinante presentación. De hecho, yo creo que, Elena, ya hay que mandar algún tipo de exposición temporal a ese museo, de hacer algún tipo de vínculo para explorar todo ese periodo. Yo pensé que iba a decir algo a lo mejor también de hay un naufragio en el lago de Chapala de hace como 120, 30 años, más o menos, un vapor, la época del Porfiriato, Sí. que en algún momento intentamos poder tratar de localizarlo. Hay muchas cosas muy interesantes ahí en el lago Chapala, ¿no? Cantidad de petrograbados, en fin, cosas. Pero bueno, fascinante. Habrá que ir a este museo. La próxima vez que vaya a Guadalajara seguro me voy a dar una vuelta. Nos va a dar mucho gusto recibirlos. Felicidades. Pues continuamos con el programa. Ahora, para terminar, vamos a escuchar a la doctora Dalila Aldana, del CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias del Sureste de México, con la presentación Comunicar un arte con los 5 sentidos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a las instituciones organizadoras de este evento, en particular al UNESCO y al INA, y obviamente a todos sus actores, en particular a Elena, y agradecer la invitación. Mi presentación tiene este título. Bien, qué bueno que no encontré una foto de un solo frijolito en el arroz. Estoy muy contenta que en esta reunión ya somos varios frijolitos en el arroz, que habla de esta colaboración, de la necesidad de la transdisciplina. Bien, lo que yo voy a presentar está basado en uno de los objetivos de esta reunión, que es visibilizar el patrimonio subacuático y acercarlo a la sociedad. Y parto de esta imagen. Para la mayoría de la sociedad, para la mayoría de la población, el mar, el océano, es esto, lo que vemos ahí. Esa es la parte visible a la sociedad. Muy pocos tenemos la fortuna de ver la parte invisible, macroscópica. Está también la microscópica, que somos nosotros,
los que estamos aquí, tenemos acceso a esa parte invisible. En la parte visible tenemos obviamente estos espacios de esparcimiento que a todos nos gusta, y también tenemos algo cada vez más frecuente, que son estas arribazones masivas del sargazo a los 37 países del Caribe. Esa es la parte visible. ¿Y qué se quiere? Pues se quiere, en particular, los políticos, las autoridades, también quieren acciones visibles, en la parte visible. Por eso es tan difícil conseguir recursos para la parte invisible del océano. Y además quieren que sean con soluciones que yo llamo BIBIP, baratas, inmediatas y de preferencia que sean populares. Y eso se va a transformar siempre en un big problem, caso particular del sargazo. Queremos que esté limpio, y el concepto de limpio es no verlo. Pero, por ejemplo, no vemos la parte invisible del sargazo, ¿sí? Que son días después, a veces horas después, donde tenemos esa degradación de sargazo con esos colorines que ustedes ven en la parte inferior derecha, que es la disminución de oxígeno, el aumento de ácido sulfídrico, el aporte de materia orgánica de nitrógeno. Eso no se ve, y eso impacta al patrimonio natural y obviamente al cultural. Por supuesto que tenemos que comunicar como académicos, como científicos, pues a nuestros pares, ese es algo que tenemos que cumplir, pero también a la sociedad, como lo hemos estado viendo aquí. Y yo tengo esta frase que me gusta mucho: ciencia que no se comunica, para uno o para otro lado, por supuesto que no sirve, ¿sí? Entonces tenemos que comunicar, y comunicar es un arte, y hay que hacerlo con los 5 sentidos, de manera visual, de manera escrita, de manera corporal, ¿sí? Hasta olfativa, ¿sí? Así tenemos que comunicar, y no hay escuelas donde nos formemos para ser comunicadores, por lo que lo hacemos este oficio con la práctica, ¿sí? Tenemos que saber también contar historias, ¿sí? Nuestro conocimiento se tiene que transformar en una historia que sea atractiva para la población, porque de lo contrario terminamos asfixiándolos, ¿sí? Por ejemplo, yo como bióloga marina, pues me queda muy claro que lo primero que se tiene que hacer es informar correctamente sobre qué es el océano, esa masa de agua. Hoy por hoy seguimos escuchando esta frase: representa el 75% de la superficie de la Tierra. Está en los libros de primaria, de antes y los de hoy. La Tierra no es plana, eso ya lo sabemos. Cuando se piensa en volumen a volumen, lo primero que aprendemos es que los océanos es una esferita, ya no es esa masa infinita de agua, ¿sí? Siempre nos representan la Tierra así, jamás nos hablan que así nació, como una pelota, sin océanos, con 1200 grados de temperatura. ¿Y el agua cómo se le metió? Nunca nos dicen cómo se le metió el agua, no nació con agua. Son cosas muy importantes para apreciar el océano, la importancia que tiene, ¿sí? Y menos de la relación de nuestro satélite con la Tierra,
y que ese eje de inclinación, que a los biólogos nos cuesta mucho trabajo, a los oceanólogos les cuesta menos, pues permite esas corrientes, esas mareas, esa circulación de nutrientes, de oxígeno, etcétera, etcétera. Que funcione el planeta Tierra con ese binomio. Eso es fundamental para entender ese espacio visible, armonioso, vigoroso, monocromático, policromático, fuente de inspiración de escritores, de grandes exploradores, de nosotros mismos, de nuestra vida cotidiana como profesionistas. Ahí nos desarrollamos. El océano, tenemos que entender que de ahí viene la mitad del oxígeno que respiramos. De ahí viene más de la mitad de proteínas que consumimos, aunque no nos guste el pescado, nos lo comemos indirectamente a través del cochinito y el pollo, que son alimentados con harina de pescado. 8 de cada 10 objetos que utilizamos viajaron por el mar. Los océanos generan una economía de 6 billones de dólares anuales. Esa cantidad, por supuesto que es abstracta a todos nosotros, pero la podemos transformar en equivalentes. Ese dinero permitiría, ¿sí?, eliminar el hambre por 20 años a nivel planetario o suministrar agua potable a toda la población por 90 años, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros como institución, como biólogos marinos, como Cinvestav? Hemos centrado un eje de trabajo que son en el eje espacios y especies emblemáticas del Mar Caribe y del Golfo de México. Y con ese eje hemos construido diferentes exposiciones que han estado en museos, como el Museo Tecnológico de la Ciudad de México, Universum, en el pasaje de la ciencia del metro, etcétera. Sí. Hay otro programa que nos gusta mucho, que es democratizar el océano, acercar el océano a la población. Y para eso necesitamos 2 cosas: que la población tenga un visor y que vea al menos la parte macros abajo de la superficie del agua. Entonces hemos hecho esto en los puertos y hemos hecho un símil del Día de las Estrellas con el telescopio, ahora al Día de las Estrellas con un microscopio, y transmitir que el agua de los océanos no está vacía, no es el agua de la botella PET, está llena de una biodiversidad invisible y que hay que acercarle a la ciudadanía un microscopio para que la vea y entienda por qué los océanos tienen que estar limpios. Aquí están algunos ejemplos de lo taquillero que se vuelve un microscopio, como es un telescopio en una plaza. Y estos espacios son extraordinarios, aquí enfrente del malecón. ¿Sí? El otro tema en el que estamos muy involucrados es la contaminación, en particular de plásticos. Transmitir el concepto del plástico, hoy lo tiras y mañana te lo comes. ¿Sí? Y sobre todo el proceso de bioacumulación y lo perverso que son los microplásticos, ¿sí? Entender que no son inertes, que vienen cargados de un cóctel de agroquímicos, de metales pesados, y que su propia naturaleza de polímeros hace que sean esponjas de contaminantes y además se vuelven balsas de otros microorganismos como bacterias, amibas. Esa es la perversidad de esos microplásticos. Tenemos este programa con la Academia Mexicana de Ciencias y varias instituciones, que es el pasaporte al camino del conocimiento científico. Aquí Diana y Elena participaron en él
Y el reto para el invitado es que tiene que hablar del tema, pero desarrollar un experimento o actividad lúdica en menos de 30 minutos. Ese es algo que es muy taquillero, que el niño no es pasivo, sino pasa a construir algo, y sobre todo cómo la población adulta se incorpora a estos programas. Y por supuesto no nos puede faltar el programa de género, ¿sí? Con el Día Internacional de la Ciencia y la Mujer, la Niña y la Mujer en la Ciencia, el 11 de febrero, hemos hecho exposiciones muy interesantes para visibilizar a mujeres que trabajan en las ciencias marinas en particular. Y ya para terminar, alianzas bioculturales, pues la invitación que nos ha hecho el INA para participar con ustedes en el arrecife Alacranes, que es el arrecife coralino más importante del Golfo de México, que simple y sencillamente no debería de estar en ese punto del planeta Tierra. Eso también es muy importante, porque ese arrecife caribeño está ahí en pleno Golfo de México. Ese sitio, ¿sí?, obviamente tiene un patrimonio cultural increíble de embarcaciones que están ahí, y que se ha convertido obviamente en un lugar muy atractivo para lo que señalaban hace un momento, de ir a bucear a esos sitios sin reglas de operación, ¿no? Entonces, obviamente eso tiene un impacto simplemente a través de las anclas de las embarcaciones que llegan del pescador recreativo, del deportivo, del buceador 2 y también de los científicos, ¿no? En particular, este es el reto que nos dieron, ¿sí? Ayer me dio mucha alegría estar en el museo y ver que una de las piezas que nos dieron se parece al que está en la parte inferior izquierda. Dije, yo tengo una de esas bolitas, ¿no? Y el reto es saber si es de coral o concha, y que eso les permitiría concluir si el barco venía de Europa para acá o venía subiendo de América hacia allá. Y bueno, en eso ya terminamos, Elena, ya lo escribiré, ya les haré el reporte. Bien, este sitio, que es un milagro de la naturaleza, el arrecife Alacranes, realmente que esté en ese punto del planeta Tierra, pues la propuesta es montar una exposición el próximo año sobre el arrecife Alacranes, pero desde el punto de vista biocultural. O sea, el arrecife como tal, entender cómo está en ese punto del planeta Tierra, no debería de estar ahí, y por supuesto toda la riqueza que ustedes han estudiado, ¿sí? Sitios potenciales, yo veo 2 muy fáciles, que es el Museo del Cráter de Chicxulub, que está en progreso, o me comentaba la directora, ¿por qué no?, la exaduana de Cizar. Para vivir así, que eso ya no lo vemos, ¿sí? Ya ese tipo de playas ya nomás son de tarjeta postal, ¿no? Y no de esta manera, con esas playas llenas de basura, de plástico, pues tenemos que trabajar mucho en la ciencia ciudadana y en la ciencia participativa. Esa es población adulta de la que poco se habla. A esa población tenemos que educar, tenemos que incidir. Los niños son sensibles, son receptivos, pero los adultos no, y económicamente ahí tenemos que incidir. Por supuesto en la educación, eso está claro, ¿no? Y obviamente pues ese patrimonio biocultural pues está además sujeto al cambio climático que ya fue señalado, a esta eutroficación de las aguas, que eso no se ve, esa es la parte soluble, esa no se ve, pero es increíblemente dañina, ¿no? Cuando tú piensas que están en horas, en condiciones de acidez, que el océano va a tener para el año 2100. ¿Sí? Una acidificación increíble y un aumento de temperatura, aportes de materia orgánica, y otra cosa que no se ha mencionado aquí, el impacto que tiene la pesca, el abandono de redes de todas las artes de pesca, que representa el 27% de la contaminación marina por plásticos. A mí me queda claro que los humanos se adaptan, ¿sí? Esta imagen, ahí están los turistas en el sargazo,
con su celular. Ahí están, la foto no es montada, pero los ecosistemas, por supuesto que no se adaptan. Y nada más por género, ahí está mi equipo de trabajo. Muchas gracias, buenas tardes. Pues, doctora, muchísimas gracias. Qué importancia esto de ver lo que es invisible, ¿no? De visibilizar, y qué interesante, qué buen ejemplo nos da de cómo hay que socializar todo este conocimiento, pues por el bien finalmente del patrimonio cultural subacuático, pero bueno, de los ecosistemas que finalmente pues son donde nos desarrollamos, ¿no? Entonces, por el bien de todos hay que hacer consciente, visibilizar eso que es invisible, ¿no? Felicidades por todo ese esfuerzo. Pues ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas. No sé si hay alguien en el público que quisiera hacer algún comentario o hacer alguna pregunta. No, bueno, una mesa muy completa, muy redonda. Felicidades a todas. Literal. Literal. Y bueno, este trabajo que se puede hacer de manera transversal entre interdisciplinario y multidisciplinar, yo creo que es súper valioso, y les invito a que esta tarde que trabajemos en la hoja de ruta nos apoyen con toda su experiencia, con todos estos puntos que ustedes ya tienen muy bien identificados entre el patrimonio natural, cultural, que ya estamos redondeando como biocultural, y que ya le queremos llamar así, ¿no? Ya no queremos dividirlo, ¿no? Porque también con el factor humano actual, los pescadores, lo inmaterial, lo material, etcétera, yo siento que podemos completar algo muy bien estructurado en la hoja de ruta y que integre esto macro, esto micro, y que podamos llegar a unas conclusiones verdaderamente importantes, ¿no? Y bueno, yo creo que pues, todos estaremos de acuerdo con esto, ¿no? Que debemos de saber también expresarlo, ¿no? Porque ¿cómo llevamos a la gente que camina aquí en el malecón, o que está en Belice, en Costa Rica, o en la playa, como toda esta información? ¿Cómo hacemos visible lo invisible? Ese es el reto. Pero bueno, no sé, ayúdenme. Pues primero que nada quiero felicitarlas. Creo que todas las presentaciones dan distintos tipos de ejemplo de divulgación, y creo que hay un potencial muy grande en esta colaboración desde distintas disciplinas, y además no solamente distintas disciplinas, sino hablando del patrimonio cultural y natural, pero ya como uno solo. Y creo que ahí hay una posibilidad muy grande de impactar en distintas poblaciones, públicos, para la conservación, justo haciendo énfasis en la problemática del cambio climático, en las repercusiones que eso tiene también en la vida. Hay un concepto que maneja un investigador del Instituto, Manuel Gándara, que se llama la divulgación significativa, y es también la habilidad de encontrar un tema central que estemos comunicando que realmente le pegue a la gente, ¿no? Porque creo que allí es donde hay uno de los retos también más grandes, no solamente comunicar los resultados de las investigaciones, sino que eso le resuene, le signifique algo a la gente en su vida diaria, y es así que la tocas y que realmente vas a lograr que… Pues porque creo que el objetivo también que buscamos es que en la sociedad logremos convencer y sumemos a la sociedad en los procesos, no de intervención, pero sí de conservación, ¿no? Entonces, justo creo que parte de lo que será interesante de las conclusiones de estos espacios es que podamos empezar a generar ya proyectos conjuntos, ¿no?
no desde solamente del instituto, no desde arqueología, sino desde las distintas disciplinas, y que parte de ese trabajo conjunto tenga una línea también importantísima que tiene que ver con la educación. Pues muchas gracias. Una de las cosas que mencionó, doctora, es esta cuestión de lo rápido que se está degradando, digamos, todo el tema, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que tenemos una responsabilidad de divulgar muy fuertemente, porque justamente nosotros que estamos conscientes de que esto está pasando, pues vamos a ser los culpables por no haber hecho suficiente, ¿no? Entonces también creo que hay una urgencia de divulgar fuertemente. Si ya nosotros lo estamos viendo, pues tenemos que comunicárselo a los que no lo están viendo, ¿no? Diana, ¿tú querías hacer algún comentario, me parece? Ay, sí, es que esto de los postes. Bueno, yo quisiera hacer dos comentarios. El primero lo voy a hacer en materia de conservación porque es de lo que se está hablando. Bueno, yo llevo desde el año 2003 colaborando con la Subdirección de Arqueología Subacuática y creo que desde el punto de vista del área de humanidades, pues ya hay mucho más conciencia acerca de lo que implica la preservación del patrimonio cultural subacuático y se van sumando riesgos, más bien retos, como ahorita voy a mencionar en mi segundo punto. Pero lo que sí no quisiera dejar de decir es, esto es importante, o sea, si queremos dar a conocer el patrimonio cultural subacuático, sí tenemos que trabajar de manera fortalecida en la preservación y en todos los aspectos: educación, preservación in situ, ciencia aplicada a la conservación, colaboración interinstitucional, convenios entre instituciones, centros de investigación. O sea, creo que sí, o sea, esto es importante, pues, ¿no? O sea, porque el día de mañana no va a haber que visitar. Quisiera mencionar brevemente Diego, que actualmente es voluntario del staff. Él se acuerda de las piedras labradas de Cozumel y en una etapa que ya tiene que ver con la vida de un humano joven, como es Diego, él ya se da cuenta que esto se está perdiendo. Entonces, es muy rápido, ¿no? Bueno, ese punto lo dejo sobre la mesa. El segundo punto es que no es lo mismo en la Patagonia que en el Mediterráneo, que en esta franja tropical. O sea, también hay focos de urgencia y casualmente en esta franja del trópico, del Mar Caribe, pues es donde a veces los recursos no sobran. Pero ya se está hablando de resiliencia costera, de cambios en el paisaje por cambio climático, de qué va a suceder con los por ejemplo, costumbres como la cosecha, que es cíclica, anual y que se está moviendo todo este patrimonio inmaterial por el cambio climático. Y ahí voy hacia el otro comentario. Creo que otra cuestión que tiene que quedar claro es que si bien la definición de la UNESCO menciona como patrimonio cultural subacuático lo que ha estado parcialmente sumergido, creo que es inevitable que este patrimonio tiene una relación directa, o por lo menos en lo que hay en el mar, pero que se aplica también para cuerpos de agua, con el patrimonio tangible que está en la línea litoral, háblese de patrimonio inmueble, puertos, edificios históricos, iglesias, todo lo que está en la línea litoral, pero también con el patrimonio inmaterial. Entonces es como una ida y vuelta, porque lo que está debajo del agua tiene que ver con lo que está en lo terrestre, pero como vimos con la doctora Evelia, lo terrestre se va a volver subacuático, ¿no? Porque está en línea litoral y es lo que corre más riesgo de estar eventualmente inundado. Entonces, bueno, yo sí pediría que si fuera como un punto a abordar en la hoja de ruta y bueno, no sé si, doctora, nos quieras agregar algo sobre cuánto tiempo tenemos, ¿no? Bueno, la verdad es que no tenemos mucho. Los cambios, los efectos del cambio climático, sobre todo en elevación del nivel del mar, están siendo más fuertes, más rápidos y sobre todo más abruptos. Lo estamos viendo en las islas del Pacífico,
Lo estamos viendo en el Golfo de México, en Tabasco, en Ciudad del Carmen, en el Caribe mexicano. Tenemos aquí en Los Petenes un pozo que ya está en el agua. Tenemos en el Pacífico mexicano varias zonas que ya están siendo afectadas por la elevación y la erosión. Tenemos un tesista en maestría que está haciendo ahorita situaciones de desplazamiento humano, y eso significa también desplazamiento cultural, desplazamiento tradicional, desplazamiento económico, desplazamiento de muchas cosas. Eso habla también de esta democracia, de difundir esta cultura que tenemos, este patrimonio que tenemos, tangible e intangible, y yo agregaría los derechos humanos en el cambio climático, porque todo eso viene de la mano. Hablé del reglamento, que es un instrumento que se necesita hacer ya, de la mano no solo de los arqueólogos, paleontólogos, etcétera, sino también de todos los certificadores de buceo, de las escuelas de buceo, de las asociaciones de buceo, y de la mano de los pobladores, porque ellos prestan los servicios. Algo que nosotros manejamos con todo esto en el litoral, y que la zona costera es la parte mojada y la parte seca, es justamente el manejo y la gobernanza integrada, y esto significa transdisciplinaria, todos hacia un solo objetivo. Y ahí, como están todos podemos abonar desde nuestra experiencia, conocimiento, presupuestos, equipos, etcétera, hacia esa meta común. Esa es la transdisciplina. La multidisciplina es todos juntos, pero cada quien su objetivo o meta. La transdisciplina es justamente qué hacemos con esto. Y estamos así, unidos, comunicar, educar, sensibilizar. La doctora Angelina tiene a su cargo ahorita un proyecto de cultura oceánica en Campeche. Eso apenas está empezando, así es que tenemos que juntarnos, tenemos que sensibilizar también a las personas, que allí en lo invisible que dijo la doctora Dalila está también parte de lo que tenemos que cuidar, proteger. El cambio climático es de todos, no es nada más ambiental, es absolutamente de todos, afecta a todas las áreas del conocimiento, afecta a todos los sectores productivos, afecta a todas las sociedades y afecta a todas las personas. Eso tenemos que comunicarlo y obviamente no podemos perder nuestra herencia cultural. Yo creo que la comunicación es crucial. El hecho de que haya un homínido o algo semejante a un humanoide hace de más de 14,000 años en Jalisco es impactante. Lucy aquí, no es Lucy, ¿cómo se llama? Nal, perdón, me confundí de continente. Ella tiene también muchísimos años y no pensábamos que la península de Yucatán ya hubiera emergido en esta tectónica de placas y ya estuviera aquí y se hubiera caído en una cueva buscando agua. Entonces, todo eso nos debe de ayudar a ser más abiertos. Conozco mucha gente que nada más se fija en un sector, en un punto. La transdisciplina es crucial.
Eso sería todo. De la importancia de la transdisciplina. Y en ese contexto, un par de comentarios. Uno es recordar que estamos a mitad de camino de la década de Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, hasta el año 2030. Y en el contexto de la década hay componentes sociales, culturales, y de hecho existe, y aprovecho para mencionarlo a quienes no lo conocen, una red que se llama Ocean Decade Heritage Network, una red de patrimonio cultural, porque lo pensamos desde ese ángulo, patrimonio subacuático incluso, en relación con la década de los océanos. Y eso nos puede brindar un marco bueno para trabajar, para no reinventar la rueda. Y también algo que recién Elena me recordaba y yo estaba empezando a pensar, que es un aspecto del patrimonio cultural que no es precisamente el empleado del mes, que son los barcos, los pecios potencialmente contaminantes. Pecios que tienen un valor cultural, patrimonial incluso, pero que se han hundido con cargamento de combustible o con otros productos potencialmente contaminantes o ya no potencialmente contaminantes. Y hay que buscar un equilibrio entre cómo preservar el valor cultural y al mismo tiempo cuidar los océanos, mitigar el impacto de ellos. Temas quizás para la mesa redonda de esta tarde, pero quería mencionarlos. Gracias. Creo que mucho se habla de lo institucional y de lo que se hace dentro de las escuelas y poco se habla de lo que se hace fuera de. Lo mencionaba la doctora, sí hay muchos programas para niños, pero hay muy pocos programas para adultos, para personas que por X o Y no están trabajando dentro de instituciones, dentro de universidades. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en una tienda de ropa, entonces yo no estoy en un INA, yo no estoy en un Sinvestav, yo me enteré de esto porque lo vi en Facebook, porque la doctora Elena tiene un grupo de Facebook en donde comparte todas estas cosas. Y justo se habla muy poco de las redes sociales. Sí está muy padrísimo hacer divulgación en escuelas y en instituciones, pero ¿qué pasa con las personas que no estamos dentro de eso? Quiero hablar de ejemplos muy importantes de Mar de Historias. Una página de Instagram de Argentina que me llegó hasta aquí, a Campeche. También Embajadores y Embajadoras del Mar, un programa de Panamá que tiene una cuenta de Instagram y que me llegó hasta aquí, a Campeche. También hay otro caso que es Igualdad en el Mar, que cubre el Mar Caribe y gran parte de México, que de nuevo me llegó hasta aquí, a Campeche. Entonces, es verdad que no se tiene el presupuesto, pero ahorita con el internet y la tecnología tenemos una herramienta muy fácil de utilizar que es TikTok, que es Instagram, que es Facebook. Entonces, yo no estoy dentro de una institución, pero justo ahorita con mi compañera Lucero, estábamos pensando en qué podemos hacer nosotras que no estamos en una institución para llegar a personas. Y justo se me ocurrió decirle, oye, ahorita que bajó la marea, muchas personas vieron que hay un barco hundido en el parque acuático. Y si hacemos un video sobre eso, y subí un TikTok de 15 segundos que llegó a 27,500 personas. Y lo hice solo con mi celular, porque ni siquiera teníamos micrófonos ese día como para tener un super audio. Entonces, de nuevo, yo creo que mucho se habla de lo que se hace dentro de las instituciones, lo que se hace en escuelas primarias, en escuelas secundarias, en preparatorias, en universidades, pero poco se habla de las personas que no están en una escuela, que por X o Y no pudieron seguir estudiando, que por X o Y están todo el tiempo en el trabajo, que por X o Y no pueden venir a estas conferencias. Porque la verdad es que los que estamos aquí, todos y todas somos privilegiados y privilegiadas, de que nos pudimos dar el tiempo de estar aquí, de que estamos acá. Entonces, de nuevo, la verdad, yo la piel chinita de ver un panel de puras mujeres, la verdad estuvo muy bonito, me gustó todo lo que hablaron,
pero de nuevo creo que poco se habla de las redes sociales, poco se habla de la educación ambiental, que estaban mencionando de ese lado, que creo que es una herramienta que se debería de utilizar para llegar a las personas. Y ya, solo eso quería decir. Gracias. Bueno, solamente para acotar este punto, informarles que prácticamente el 90% de la comunidad que acudió a este evento, en la encuesta que hicimos del registro, se enteró por Facebook. Digo, como emoción, nada más. Yo estaba pensando en términos de cómo hacer acopio de voluntades, y así como la persona que me antecedió habla de las redes sociales, que para los jóvenes pues es el medio por excelencia, creo que también hay un segmento en el que hay desde luego vasos comunicantes con ellos, pero quizás se deberían acentuar más, que son las organizaciones de la sociedad civil, y buscar esta transversalidad. Hay organizaciones de sociedad civil para muchos temas, para muchos, que no necesariamente están divorciados del tema que nos ocupa aquí hoy. Es simplemente cosa de buscar el denominador común o los elementos comunes. Estoy pensando en organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con asuntos políticos, ambientales, animalistas, hay de todo, ¿no? Ahí yo creo que hay un acervo, yo creo que ahí hay un granero en el que valdría la pena acercarse y buscar los puntos de contacto, buscar el interés, porque bueno, ¿quién no podría tener interés en la conservación del patrimonio cultural? ¿Quién no podría tener interés en los efectos del cambio climático sobre el patrimonio sumergido? Es como cosa de acercar este conocimiento a organizaciones de la sociedad civil que, si bien tienen en el papel otro propósito, no es muy difícil que ese propósito se amplíe y se segmente hacia los propósitos que nos ocupan aquí el día de hoy, y que se trataría de sumar aliados y de sumar recursos de distinta índole que podrían pues realmente hacer una sinergia y buscar fórmulas que permitan contar con más recursos, que era de lo que comentábamos también hace un rato. En Campeche hay varias organizaciones de la sociedad civil, por no hablar del país, por no hablar en términos internacionales, que aunque su propósito original pudiera ser otro, seguramente hay un vaso comunicante, seguramente hay un punto en común por cómo se les podría interesar en estos aspectos que realmente son tan importantes para el desarrollo humano. Gracias. Yo soy Marilyn Domínguez, del Centro INA Campeche, de la Subdirección de Información, aquí con mi jefa Ana Patricia Figueroa. Estamos muy interesados en realidad en la difusión, y les invito como un comercial a que vean el Museo Sina Campeche. Estamos en Facebook, Instagram, X, tenemos podcast también, acaba de salir el podcast de Elena Barba, muy interesante. Sí, estamos muy preocupados por la difusión. Les invito a que vean la página, porque allá sacamos por lo menos 10 publicaciones diarias de cuestiones de piezas de museo, de cuestiones de arqueología subacuática, de todo el quehacer institucional que tiene el INA Campeche. Tenemos la revista Glifos, por ejemplo, que tenemos ahorita 45 números, y por lo menos 2 números han sido especiales de arqueología subacuática. Entonces creo que les invitamos a que vean la página, porque sí, de hecho se anunció muchísimo en la página de Facebook. Precisamente se mandó a la arqueóloga Elena a la radio, se programaron varias entrevistas precisamente para dar difusión a este tipo de eventos internacionales, ¿no? Y con la importancia que requiere, pero no solo sino de todo el quehacer institucional. Así que están cordialmente invitados. Es Museos INA Campeche. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente su presencia en esta reunión internacional sobre patrimonio cultural subacuático. Bueno, hemos dado fin a
a esta reunión y quisiéramos pedir el uso de la palabra aquí a César Moreno para la clausura. Muchas gracias. No sé si está funcionando el micrófono. Bueno, muchas gracias para todos. Llegamos al término de esta importante reunión. Quisiera dar unas palabras de agradecimiento por parte de la UNESCO, la Unidad de Patrimonio Cultural Subacuático en París, para reconocer todo el trabajo que se ha venido haciendo estos días, en particular agradecer al Instituto de Antropología e Historia de Campeche, a ti Adriana, a ti también Elena por todo el trabajo que han hecho, obviamente a Lina de Yucatán, Diana, todo el trabajo realmente excelente, toda la organización y a todo el equipo, ¿no? que hemos visto detrás del escenario, a todo el gran equipo de voluntarios que nos han acompañado todos estos días con mucho entusiasmo y mucho compromiso, de verdad, muchas gracias de la parte de la UNESCO, y creo que no hubiéramos podido lograr el éxito de esta reunión sin el apoyo de este equipo maravilloso. Han sido jornadas ricas e intensas de reflexión y de intercambio, en las que hemos puesto de relieve la importancia de la visibilidad del patrimonio cultural subacuático, su vínculo con los museos y la necesidad de garantizar un acceso democrático para toda la sociedad. El resultado de este encuentro es bastante positivo y hemos logrado consensuar y adoptar una hoja de ruta compartida que marcará los pasos a seguir para fortalecer la protección, la difusión y la gestión sostenible de este patrimonio único. Esta hoja de ruta que acabamos de adoptar refleja no solo el compromiso de los expertos y de las instituciones presentes, sino también el espíritu de cooperación internacional que inspira la Convención 2001. Quiero destacar que el camino que hoy abrimos juntos en Campeche tendrá un impacto más allá de las fronteras, ofreciendo a las generaciones futuras un patrimonio subacuático protegido, accesible y valorado por todos. Con este espíritu de unidad y compromiso, clausuramos esta reunión de la parte nuestra, convencidos de que los frutos de nuestro trabajo se verán reflejados en nuevas iniciativas, proyectos y colaboraciones que seguirán enriqueciendo la labor de la UNESCO y de todos ustedes en favor de la cultura y la protección patrimonial. Muchas gracias. Gracias. Bueno, cedemos el uso de la palabra a Carlos Tejeda, igual de UNESCO. Bueno, muchas gracias. Yo quiero mencionar que la verdad estamos muy contentos en la UNESCO por los resultados de esta reunión. Desde hace un tiempo hemos tenido un trabajo muy cercano y coordinado con el INAH, lo cual para la UNESCO es absolutamente valioso e importante. Hemos estado haciendo un trabajo además en temas prioritarios que se habían abordado poco. Hemos estado trabajando el tema del tráfico ilícito de bienes culturales. Estamos por trabajar el tema de la actualización de los planes de gestión de los sitios de patrimonio mundial, integrando toda la perspectiva de desarrollo sostenible, lo cual va a ser muy importante. Ahorita estamos en esta reunión de patrimonio subacuático. Yo platicaba con Alejandro hace unos días y creo que este es el año en el que tuvimos actividades en México en las 6 convenciones culturales, entonces eso es un trabajo de acercamiento muy fuerte con el INAH y eso para nosotros es muy valioso. Que haya la presencia aquí en esta reunión de 2 coordinadoras nacionales dice mucho de la importancia que le está dando el INAH a este tema. Está Talía, estuvo Ana, muchísimas gracias por su presencia, además participativa, interesada
y eso es muy, muy relevante para nosotros. Por supuesto, la presencia del INA Campeche, sin ustedes no hubiera sido posible nada de esto. De hecho, es iniciativa de INA Campeche hacer este trabajo. Sufrieron mucho, no tienen por qué ustedes saberlo, pero se sufrió mucho para los enredos y vericuetos administrativos. Son dan para toda una historia, quizá tan interesante como las del patrimonio subacuático, pero bueno, llegamos a buen puerto. Muchísimas gracias por todo el trabajo que hicieron. Elena, muchísimas gracias. Muchas gracias a Gabriel, que también anduvo ahí rompiéndose la cabeza. Por supuesto a ti, Adriana, por el liderazgo. Muchas gracias a Lina Yucatán, a Diana, a todo el equipo de Diana también. Estuvieron muy preocupados de todos los detalles, lo cual a nosotros siempre nos dio, en el fondo, tranquilidad. Saber que ustedes estaban preocupados de todos los detalles nos daba a nosotros certeza de que había un plan muy, muy claro y muy preciso. Por supuesto, agradecer al gobierno del estado de Campeche, que además también nos estuvo acompañando todo este tiempo, hizo posible que estuviéramos en esta sede, que tuviéramos nuestra reunión en esta sede. Por supuesto, quiero agradecerte a ti, César, que hayas hecho además la lucha por venir. No son tiempos sencillos para ninguna organización en cuestión de estos viajes y de estas participaciones, y César se lo tomó muy, muy en serio y nos está acompañando, lo cual también muestra la importancia que le da la organización al tema y a México, ¿no? Y a la participación de todos los especialistas. Yo quiero agradecerle a Alejandro Alcaraz de mi equipo. Mercedes no está aquí, pero también estuvo presente todo este tiempo. Y simplemente finalizar con que hacerles una felicitación a todas las personas que están dedicadas a esta convención, al patrimonio cultural subacuático. Tienen un trabajo que es innovador, tienen un trabajo que es creativo, tienen un trabajo que demuestra el espíritu de cooperación, y además a lo largo de todos estos días han tenido una enorme generosidad para transmitir su conocimiento y su ánimo, y pues por eso muchísimas gracias. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra a la arqueóloga Adriana Velázquez Morlet. Muchas gracias, buenas noches a todos. Pues nada más agradecer el que hayan aguantado estas 2 largas jornadas de trabajo bien intenso. Creo que todos aprendimos mucho, nos llevamos mucho aprendizaje y mucha información acerca de proyectos que ya conocíamos, como el de Hoyo Negro, que es muy entrañable para mí porque me tocó participar en sus inicios, o conocer el museo donde está el Mary Rose, que me parece que es excepcional, y el trabajo de todos. Realmente creo que quienes participaron en esta reunión pues nos mostraron aspectos muy diversos de la gestión, la manera de hacer visible, la manera de difundir y divulgar el patrimonio cultural subacuático, y nos vamos con muchas ideas de lo que podemos hacer aquí, de lo que podemos hacer no solo aquí en Campeche, sino en la península y en la región. Para mí ha sido muy enriquecedor poderles escuchar, y pues de verdad ojalá esto no quede nada más en cerrar esta reunión y en la hoja de ruta, sino que se le dé vida a esta hoja de ruta, que sigamos trabajando y que por supuesto todo sea en beneficio del patrimonio cultural subacuático. Como ya han dicho tanto César como Carlos, pues quiero agradecer por supuesto a la UNESCO, a la oficina de la UNESCO en París, todo su apoyo, a la oficina de la UNESCO en México, que nos aguantó estar ahí, pues esto no se puede, esto sí se puede, esto ya no, esto sí.
que nos hayan tenido la paciencia de llegar hasta este momento. Por supuesto, a todas las dependencias del INAH que estuvieron involucradas en este proyecto desde un principio, a la Subdirección de Arqueología Subacuática, gracias Roberto por todo, por supuesto, muchísimas gracias a Elena, a Diana, a Viud, a Gabriel y a todo el equipo que está aquí, que fueron quienes hicieron posible, quienes se desvelaron haciendo gestiones y buscando la manera de resolver. Bueno, el Centro INAH Yucatán, por supuesto, a través de Diana y pues a través de Ana Goicolea, que ya no está en Yucatán, pero que siempre nos apoyó. Y por supuesto a mi equipo del Centro INAH Campeche, que también anduvo ahí batallando, a nuestro administrador Manuel Santos, a nuestra subdirectora Patricia Figueroa, que también estuvieron quemándose las pestañas viendo cómo resolver el tema de los contratos. Y finalmente creo que tanto esfuerzo pues ha sido muy positivo para bien. Por supuesto, también agradecer la confianza de nuestro director general, el antropólogo Joel Omar Vázquez Herrera, quien les envía un saludo muy afectuoso y quien se congratula de que haya habido buenos resultados de esta reunión. También quiero, por supuesto, agradecer al gobierno del estado de Campeche, especialmente al Instituto de Cultura y Artes, que nos acompañó en la inauguración, a la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado, a la Secretaría de Turismo y a todas las dependencias que estuvieron involucradas en pues, llevar a cabo este evento. Y por supuesto a ustedes que pues, vinieron a compartir sus experiencias, sus propuestas, su conocimiento, la generosidad de todos ustedes en quitarnos un poco lo burro y salir adelante con esta reunión. De verdad estamos muy contentos de haberlos tenido aquí en Campeche. Ojalá tengan un tiempito de ver algo de la ciudad y si no, pues por supuesto que les esperamos muy pronto para pues seguir compartiendo experiencias y por supuesto que conozcan nuestra ciudad. Ya no les voy a pedir que se levanten porque todos estamos muy cansados, pero siendo las 18 horas con 21 minutos de este día, que ya no sé ni qué día es, el 25 de septiembre de 2025, pues declaramos cerrados los trabajos de esta reunión internacional. Muchísimas gracias a todos. Y